Seguro que en más de una investigación ha surgido la necesidad de comparar no dos, sino tres o más grupos. Y ahí es donde aparece la gran pregunta: ¿qué herramienta estadística usamos? Porque, ojo, elegir la incorrecta nos puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas. Así que hoy vamos a meternos de lleno en las dos rutas principales para resolver este desafío, y sobre todo para asegurarnos de que eso no nos pase. A ver, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Primero plantearemos el desafío. Luego pararemos en un punto de control que es crítico, los supuestos. Desde ahí veremos las dos vías posibles, la paramétrica con ANOVA y la no paramétrica con Kruskal-Wallis. Y al final, lo más importante, la clave para saber cuándo elegir cada una. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Cuál es exactamente el reto que tenemos entre manos? Para que esto se entienda bien, nada mejor que un caso práctico. Imaginemos a un equipo de investigación que se pregunta algo muy concreto. Oye, ¿el pulso de una persona cambia según su índice de masa corporal? Es decir, ¿es diferente si tiene infrapeso, un peso normal o sobrepeso? Y claro, lo primero que se nos podría ocurrir, lo más intuitivo, es decir, pues comparo los grupos de 2 en 2 con una prueba T. Infrapeso contra normal, luego normal contra sobrepeso, y listo. Parece la solución más fácil, ¿verdad? Pues, cuidado. Porque ahí es donde caemos de cabeza en lo que se conoce como la trampa de las comparaciones múltiples. Pensemos un segundo. Cualquier test estadístico tiene un pequeño riesgo de darnos un falso positivo, o sea, de decirnos que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Si haces un solo test, el riesgo es pequeño, está controlado. Pero si haces 3, o 5, o 10, ese riesgo se va sumando, se infla. Es más probable encontrar una diferencia significativa que en realidad es puro azar. Y justo para no caer en esa trampa, antes de lanzarnos a elegir una prueba, hay que hacer una parada obligatoria, un punto de control que es de verdad fundamental. Tenemos que mirar nuestros datos de cerca y comprobar los famosos supuestos estadísticos. Esto es como llegar a una bifurcación en un sendero. Hay dos caminos, el paramétrico y el no paramétrico. Y ojo, la decisión de cuál tomar no es a gusto del consumidor, no. Depende de si nuestros datos cumplen con unas normas de circulación muy específicas. Vale, primera norma de circulación, la normalidad. ¿Y esto qué es? Pues, dicho de forma sencilla, que los datos de cada grupo, si los dibujáramos en un gráfico, tendrían que parecerse a la típica campana de Gauss. Y bueno, ¿cómo se comprueba esto? No es a ojo, claro. Usamos una prueba, por ejemplo, la de Shapiro-Wilk. Si miramos la tabla, la columna clave es la del p-valor. Vemos que para los tres grupos, infrapeso, normal y sobrepeso, todos los p-valores son mayores de 0,05. ¿Qué nos dice esto? Que nuestros datos sí siguen una distribución normal. ¡Perfecto! Primer supuesto superado. Vamos con la segunda norma, la homogeneidad de varianzas. El nombre asusta un poco, ¿verdad? Pero en realidad es simple. Significa que la dispersión de los datos, lo esparcidos que están, tiene que ser más o menos la misma en todos los grupos que estamos comparando. Y para esto también tenemos una prueba, la prueba de Levene. Miremos la tabla. De nuevo nos fijamos en la P. El valor es 0,695, altísimo, mucho mayor que 0,55. Conclusión, las varianzas son homogéneas, son similares, así que con los dos supuestos cumplidos tenemos luz verde para coger el camino paramétrico. Pues allá vamos, nos metemos de lleno en la vía paramétrica, que es la del famoso análisis de varianza, o como lo conocemos todos, ANOVA. La idea que hay detrás de ANOVA es, la verdad, bastante ingeniosa. Lo que hace es poner en una balanza dos cosas. Por un lado, la diferencia que hay entre las medias de los grupos y por otro, la variación que hay dentro de cada grupo. Si la diferencia entre los grupos es mucho más grande que la variación que hay dentro de ellos, bingo, probablemente tengamos una diferencia real. Y aquí están los resultados para nuestro ejemplo del pulso y el IMC. Vamos directos al grano. La columna P. El valor es 0,126. Como es mayor que nuestro límite de 0,05, la conclusión es bastante clara. No hay pruebas suficientes para decir que el pulso sea diferente entre los grupos de IMC. Pero claro, aquí surge una pregunta clave. ¿Y qué hubiera pasado si ese valor P sí hubiera sido significativo? ¿Qué hacemos cuando ANOVA nos dice, ojo, que aquí sí hay diferencias? Vamos a imaginarlo. Pongamos que en otro estudio, con el nivel de ejercicio nos sale un p-valor de, 0,048. Eso es significativo. ¿Vale? Genial. ANOVA nos está diciendo que al menos uno de los grupos es diferente al resto. ¿Pero cuál? ANOVA es como una alarma de incendios. Te avisa de que hay fuego, pero no te dice en qué habitación. Para saber exactamente dónde están las diferencias, necesitamos dar un paso más y usar las pruebas post-hoc, como la de Tukey. Muy bien.
Ahora rebobinemos y volvamos a esa bifurcación del principio. ¿Qué pasa si nuestros datos son un poco rebeldes y no cumplen las normas? Pues para eso está el otro camino, la vía no paramétrica y su prueba estrella, el test de Kruskal-Wallis. Pensemos de nuevo en el ejemplo del pulso. ¿Qué habría pasado si al hacer la prueba de normalidad los resultados hubieran sido un desastre? Si los datos no fueran normales, pues el camino de ANOVA se cierra. No podemos usarlo. Sería un error. Tendríamos que coger ese otro sendero, el no paramétrico, que está preparado para este tipo de terrenos más complicados. Mirad, imaginemos que ahora estamos comparando la edad por nivel de pulso y la tabla de normalidad nos da esto. Fijaos en los p-valores. Todos son menores de 0,001. Esto es una bandera roja gigante, un incumplimiento clarísimo del supuesto de normalidad. Con unos datos así, ni se nos puede pasar por la cabeza usar ANOVA. Queda descartado por completo. Y aquí es donde entra en juego Kruskal-Wallis, que tiene un truco muy listo. En vez de usar los valores reales de los datos, lo que hace es ordenarlos todos, del más pequeño al más grande, y a cada uno le asigna un puesto, un rango. Después, simplemente calcula el rango promedio de cada grupo y los compara. Al trabajar con rangos y no con los valores brutos, le da igual si la distribución es rara o si hay valores atípicos. Es una prueba todoterreno. Bueno, pues ya hemos visto los dos caminos. Así que ahora toca juntar todas las piezas y ver el mapa completo para tomar siempre la decisión correcta. Resumiendo, la cosa queda así. Por un lado, ANOVA. Es la opción ideal, la más potente, pero exige que los datos se porten bien, que sean normales y con varianzas parecidas. Y por otro lado, Kruskal-Wallis. Es nuestra navaja suiza, no necesita normalidad. Es súper robusta y perfecta para cuando los datos son, digamos, un poco más caóticos. Entonces, el proceso mental, el esquema a seguir, se puede resumir en 4 pasos muy claros. 1. Tener clarísima la pregunta de investigación. 2. El paso de oro que nunca hay que saltarse. Comprobar los opuestos. 3. Con los resultados en la mano, elegir el camino, ANOVA o Kruskal-Wallis. Y 4. Interpretar los resultados y, si hemos usado ANOVA y ha salido significativo, acordarse de las pruebas post-hoc. Al final, todo esto nos enseña que hacer buena estadística no es solo meter datos en un programa y apretar un botón. Es mucho más. Es entender la lógica que hay detrás, es saber diagnosticar nuestros datos y elegir la herramienta adecuada para llegar a una conclusión que sea sólida, que sea de fiar. Y la pregunta que queda flotando es, ¿estamos siempre dedicando el tiempo necesario a elegir la senda correcta en nuestros análisis?